Continuamos con la programación de Radio W, luego de Deporte Interno. A las 14 empieza todos los viernes este programa conducido por la locutora nacional Graciela Pera, mamá de Matías. Con ustedes, Usina de Justicia por Radio W. Bueno, buenos días. Como todos los viernes a las 14, este es el programa de Usina de Justicia por Radio W, justamente. La ONG que dirijan Emma Cibotti y Diana Cohen Agrest, como ya dije el otro día. Y estamos hoy, lamentablemente, con otra mamá de víctima, que es Karina Báez, mamá de Adrián Novillo, que nos va a contar un poquito cómo está, en qué situación está la causa de su hijo, cómo era su hijo también. Y también, por supuesto, siempre que hablamos con víctimas, intentamos que cuenten la personalidad de su hijo, porque acá es un programa por y para las víctimas, digamos, que la víctima siempre esté presente, que es lo que corresponde, porque la víctima queda olvidada, no solo en el proceso penal, sino lamentablemente también en la vida muchas veces. Así que bueno, buenos días, mamá de Adrián, que ahí lo tenés en tu remera, sí. Muy bonito tu hijo, Karina Díaz. Y bueno, si nos querés, primero la presentación la va a hacer Marcela, así que vamos con su presentación y después comenzamos con tu entrevista. Dale, gracias. Adrián Novillo era un adolescente de 16 años cuando lo asesinaron a golpes para robarle el celular y las zapatillas. Lo atacó salvajemente una patota el domingo 15 de junio de 2014 a la salida de un boliche en Quilmes. Según testigos, aunque Adrián yacía en el suelo, seguían dándole patadas y golpes en la cabeza. Adrián logra reponerse del ataque, llega caminando a su casa a tan solo 6 cuadras del lugar. Estuvo 2 días consciente, tuvo que recibir varias operaciones por lesiones ocasionadas, hasta que falleció el 27 de junio de 2014 a las 19:30 horas. No hay presos culpables ni investigaciones al respecto. Nos acompaña hoy Karina Báez, madre de Adrián. Bueno, hola Karina, ¿cómo estás? Contanos un poquito de, primero, bueno, cómo era tu hijo, qué edad tenía, cómo era, qué es lo que hacía, y después vamos a la causa penal. Bueno, Adri tenía 16 años en ese momento, era un chico como cualquiera de su edad, estaba en cuarto año ya, secundario, iba en turno mañana con su hermana que también estaba cursando segundo año ya del secundario, así que bueno, ellos iban a la escuela juntos a la mañana, en invierno iban en remis porque caminaban 12 cuadras y en invierno está oscuro todavía a las 7 de la mañana, así que uno siempre tratando de cuidarlos al máximo, ¿no? Cuando volvían al mediodía estaban juntos porque yo trabajo, soy docente, así que trabajo todo el día y llego a mi casa a las 6 de la tarde. Y bueno, ellos son 3 en realidad. Está Adri que tiene 16, tendría que tener 18 ya. Perdón. Sí, toma un poquito de agua. Estamos con Karina Díaz, la mamá de Adrián Novillo. Karina Báez, la mamá de Adrián Novillo. Y bueno, está Valentina, que tiene ya 16 años. Y bueno, Luciano, que tiene 11, ahora cumple 12 años también. Entonces, la dinámica de ellos era Adrián y Valentina compartían casi todo el día juntos, porque iban a la misma escuela, se cruzaban en los recreos, después del mediodía estaban juntos en mi casa. En cambio, Luciano iba a la misma escuela, que es el Instituto Manuel Belgrano en Quilmes, pero en turno contrario, porque allá es turno mañana secundaria y a la tarde la primaria. Entonces, Adri sí me ayudaba con Luciano, que iba a una escuelita de fútbol, y como yo no llegaba a las 5:30, Adri lo iba a buscar a la escuela y lo ayudaba a cambiarse en el club, y se quedaba hasta que yo llegaba y, como siempre le decía, hacemos la posta. Yo llegaba y Adri ya se iba. Bueno, Adri era un chico súper alegre, le encantaba ir a bailar, divertirse. Esto que a él le pasó fue a la salida de un boliche, Superclub en Quilmes, que era en Calchaquí 3100, históricamente era Esilan. Adri bailaba ahí, formaba parte del staff
vendía entradas en Jumbo, que queda muy cerca, y en Quilmes es un lugar muy conocido. O sea, colaboraba con el boliche. Claro, digamos. sí, Adrián formaba parte, digamos, ¿no? Y bueno, se sentía como cualquier chico de esa edad, ¿no es cierto? Estaba como quien diría en su salsa, porque la verdad es que disfrutaba mucho de eso. Tenía muchísimos amigos. Yo soy docente, soy profesora, y escuela a la que yo iba me hablaban de Adrián, del chico que vendía entradas en ¿Vos Jumbo. sos docente? Soy profesora de biología. ¿De biología? ¿En qué escuela? Trabajo en varias escuelas. Pero por la zona, digamos, zona sur. En realidad, claro, yo trabajaba en Quilmes. Cuando a Adri le pasa esto, yo decido ese mismo día dejar mi casa con mis hijos, nos vamos con mis otros 2 hijos, después del entierro nos volvimos, y bueno, es muy doloroso estar en ese lugar, y bueno, y es terrible después cuando me di cuenta en realidad que los asesinos de mi hijo convivían con nosotros y me los cruzaba en la calle. Es más, se daban el lujo hasta de burlarse y de dedicarme canciones, yo acompañada de mis otros 2 hijos, así que bueno. O sea que vos vivías muy cerca de estos, delincuentes, vamos a decir chicos, de estos delincuentes, que son de una villa cercana. Son en realidad, cerca de mi casa. Nosotros vivimos en La Prida, enfrente de un museo muy hermoso, el Museo del Transporte, y casi llegando a la esquina Joaquín B. González. Y ahí a 3 cuadras hay una villa, es la Villa La Vera, y bueno, uno de los imputados en realidad, Leonel Luna, él vive a 3 cuadras de mi casa, a media cuadra de esta villa. Él no forma parte no vive en ese lugar, pero bueno, el resto sí. Y bueno, si bien yo no los conocía, después lamentablemente este hecho empecé a querer saber quiénes eran, dónde vivían. Bueno, por eso contame ese 27 de junio, ¿qué pasó? Tu hijo fue a bailar. Claro, en realidad Adrián salió, porque Adri salía un sábado o un domingo, un viernes o un sábado. Ese viernes iba a ser la primera fiesta que iba a ir acompañado con su hermana. Valentina nunca salió a ningún lado a bailar. Iban a ir a una fiesta de un compañero y se suspendió. Entonces ese viernes no salieron y salió el sábado Adrián solo. Vino a casa ese sábado a las 10:30 un compañero de la escuela de Adrián, Lautaro, Milo. Se pusieron a jugar a la PlayStation. Después pedimos un remis y se fueron a bailar. Tipo 1 de la mañana, que era lo que yo calculé que Adrián ya estaba adentro, porque el remis más de 10 minutos no tarda. Empecé a llamarlo a Adri, no me contestaba, como era su costumbre, pues ya estaba adentro y no escuchaba, hasta que me atendió el llamado, y bueno, y le dije, mándame un mensajito, si sabes que no me voy a quedar tranquila hasta que no me digas ya estoy adentro, porque yo siempre fui, como él decía, muy pesada. Yo decía, hasta en el camino te puede pasar algo, en el remis pueden tener un accidente, o sea, en la calle uno no se salva de nada. Y bueno, así que lo reté como tantas veces y ya me quedé tranquila. Y me quedé en el sillón toda la noche, como hacía siempre que Adri salía, porque siempre fui muy temerosa de que salga a la calle. Pero no por nada, porque yo sabía lo que era la calle. Como te digo, soy docente, me manejo en colectivo porque no tengo auto, así que ando muy temprano ya en la calle y varias veces me robaron. 6:30 de la mañana, un mes antes de que le pase esto a Adri, a mí me robaron y me corrieron para pegarme. Pues ya me habían sacado todo. Claro, en esa zona también. En esa zona, en La Prida, sí, entonces, yendo tu para hijo acá. Va a bailar. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Y nada, después yo lo llamé, me quedé tranquila, esperé como siempre, y Adri llega a 7:15 de la mañana. Yo sentía que intentaba poner la llave, la reja la atravesó tranquilamente, cerró con llave nuevamente. Cuando quiso entrar a abrir la puerta principal de mi casa, no podía poner la llave. O sea, él llegó por sus propios medios a tu casa. Sí, eso fue confirmado después con las cámaras que yo pude ver. Las cámaras municipales, que más tarde desaparecieron. Sí. Pero bueno, Adri entró, y cuando entra yo veía que no podían poner la llave, salté del sillón, fui a abrirle, y cuando lo vi estaba bañado en sangre Adri. Todo el buzo, que era claro, estaba manchado con sangre. Adrián se tiró encima mío. Adrián tiene 1,72 m, es muy delgadito, 50 kilos, pero bueno, yo no sé cómo no aguanté ese peso. Lo llevé hasta una silla y en el comedor, y bueno, le di agua. Yo estaba muy asustada, pensé que lo habían apuñalado por la cantidad de sangre que tenía. Le saqué toda la ropa y no tenía nada, ninguna lesión tenía Adrián. Pero ¿y la sangre? Venía de la cabeza. En realidad Adrián tenía lastimada la cabeza con estas mancuernas, creo que se llaman, sí, estos que son gimnasia, tipo manoplas. Tipo las manoplas. Las manoplas. Me equivoqué de nombre. Que tienen pinches. Después empecé a incursionar en todo eso y
y me enteré que existían esos tipos de instrumentos para lastimar. Y Adrián tenía perforaciones en la cabeza alineadas y bueno, me explicaron que era de eso. Fue una pelea, pero fuera del boliche, dentro del claro, boliche. En realidad todo esto también me entero en el juicio, que Adrián perdió la billetera dentro del boliche, entonces fue caminando a mi casa, pues no tenía para el remis. Y a 2 cuadras lo interceptaron este grupo de entre 10 y 12 muchachos, monstruos siempre los llamo yo, y bueno, y empezaron a golpearlo, le sacaron sus pertenencias, y Adri en el piso inconsciente seguían lastimándolo, según un testigo que pasó con el auto y que se presentó espontáneamente el día que Adri fallece en la fiscalía. Se presenta para decir que ese chico que él vio en C5N de Quilmes era el mismo que le había visto el Día del Padre, porque casualmente era el Día del Padre, a las 6:30 de la mañana tirado en el piso. Según este hombre, él se detuvo. Sosa se llama, Mario Sosa, es un hombre de 56 años que es comerciante. Él dijo que les paró el auto y les dijo: chicos, paren porque lo van a matar, porque Adrián ya estaba desvanecido en el piso. Y ellos seguían golpeándolo. Y empezaron a apedrearle el auto. Entonces él se fue y, según sus propios dichos, intentó comunicarse con el 911, pero como no pudo, desistió y continuó como si nada, porque según él los fines de semana estaba acostumbrado a ver ese tipo de, según él, peleas callejeras. Ahora yo digo, era mi hijo contra 12, no es una pelea, pero bueno. Claro. ¿Hubo algún detenido? ¿Eran mayores, menores? Sí, ¿Qué sucedió después de eso? En realidad, de todas estas personas y de las declaraciones de este testigo ocular, que al principio colaboró mucho, y en fiscalía a la fiscal le brindó 3 declaraciones en donde los describía y los nombraba con ¿Vos recordás el nombre apodos. de la fiscal? Sí, María Julia Botazo, al principio, ¿no? Porque después renunció por amenazas que le hacía la familia de Leonel Luna, el imputado. Esto es Quilmes. Esto es en Quilmes, sí, en el juzgado de responsabilidad juvenil de Quilmes. Era menor el chico. Es menor de edad, bueno, tenía en ese momento 16 años como Adri, y bueno, pero este testigo después se desdijo de todo, según él, porque lo amenazaron. Yo hablé con la esposa por teléfono, cuando me enteré que ya estaban transcurriendo las ruedas de reconocimiento y me enteré que estaba dando todo negativo. La esposa, yo la llamo a la casa y me dice que la perdone, que no iba a poder cumplir la promesa de hacer justicia por Adri, pero que ellos estaban amenazados y que vivían cerca de la villa, que tenían un negocio, que no se podían mudar del barrio. Y bueno, y así fue como él, en el juicio oral en diciembre, dijo que él firmó 3 declaraciones ante la fiscal, hojas en blanco, y otras que ni leyó porque no tenía los lentes. O sea, una burla total. Quizás los la abogados fiscal tendría que haber previsto, o alguien, de darle una reserva a ese testigo, una reserva de identidad. En realidad, yo hablé con la fiscal y justamente le planteé esto, y me dijo que se le ofreció protección y que él dijo que no necesitaba. Pero bueno, después el desenlace fue otro, completamente diferente. Y bueno, lamentablemente Leonel Luna, que es este imputado de 16 años, que estuvo 1 año con arresto domiciliario gracias a la jueza María Alcolcer, quien determinó que habían pruebas suficientes. Hubo varias, de hecho él tenía huellas, marcas interdigitales, ¿sí? Que justamente de estos, esto que te mencionaba recién, manoplas, dejan estas marcas. Claro. Pero bueno, él dijo que no, que era de trabajar, por la fuerza que hacía con los cajones. De pronto él era un chico trabajador y comenzó a ir a la iglesia, y era un chico de su casa, ¿no? Quizás iglesia evangelista, puede ser. Creo que sí, la verdad es que no sé. En general sí. Pero sí, porque incluso cuando estaba con arresto domiciliario, en una de las audiencias él pedía permiso para ir a un campamento de la iglesia ese fin de semana, cosa que le dieron. Y yo dije, qué injusto que es todo, porque vos hasta permiso para ir a un campamento y yo de acá me voy a llevarle flores a mi hijo, consecuencia de lo que vos hiciste, pero bueno. Y la misma edad, ¿no? 16 años, tal cual, qué barbaridad. Es que, lamentablemente la justicia nuestra es así, como yo digo siempre, en el juicio oral hubo 2 amicus curiae resguardando los derechos y garantizando, ¿no?, que sea un juicio bien llevado, bien hecho, ¿no es cierto? Sí. Respetando sus derechos, los del menor. Y por Adri, o sea, no hubo nadie. Curiae, en favor del menor. En favor de Leonel Luna. Sí. Y de Adri estamos nosotros solos.
la familia y el abogado y nada más. Claro, eso es lo que tiene que quedar claro, que la víctima siempre está y se siente sola. Es así, o tal en un cual. 95% de los casos. Tal cual. Yo creo que eso también ejerció ¿Ustedes, mucho. por ejemplo, que tenían mucha un presión. abogado? Nosotros también. Porque es muy Nosotros somos costoso de también recursos. un abogado penal. Tal cual. El padre de Adrián es conductor y yo soy docente. Nosotros al principio estuvimos, como todos, ¿no? Medios perdidos. Nos dieron un abogado de Derechos Humanos de Quilmes, Visansky se llama, el director, que era el que nos representaba en ese momento. Y estuvo 3 meses entrevistando a la familia, a las primas de Adrián, a ver quién era Adrián, a los tíos, pero no movía un solo papel. O sea, la familia de la víctima, Claro, no del victimario. Tal cual. Sí. Pidiéndonos incluso que presentemos facturas de los teléfonos celulares, todo comprado. Yo siempre promoví en mis hijos que no se compra nada robado, ni una bicicleta, ni una zapatilla. Yo presenté... Un abogado de más. Sí, ¿Me sí, repetís sí. el nombre? Visansky. Ahora ya no está más él ahora, porque como ahora está Estebao, el doctor. Claro, José que al Estebao. cambiar la administración Claro. cambiaron. Bueno, eso con respecto después nosotros sí, juntamos sí. dinero con ayuda de mucha gente, Tuvieron la escuela que de juntar Adrián, dinero para poder pagar un poner uno. abogado. Y la verdad es que tampoco hizo demasiado, no se ocupaba, nunca me atendía, estaba siempre de viaje. Bueno, así transcurrían los meses, así nosotros perdimos un montón de... Claro, pero aquí hay que aclarar esto. Mientras que infringe la ley, el que mata, el asesino, tiene un abogado puesto gratuito por el Estado, vos Tal tuviste uno de derechos humanos que te Que no estuvo hizo investigando nada. a tu familia Tal cual. y después tuviste uno que no hizo nada y que tuviste que andar juntando plata porque Tal no cual. tenías el dinero. Sí, pero así cambiamos de abogados. Después de Nación también, del Ministerio de Justicia en la Nación, supuestamente al papá de Adrián, Marcelo Novillo, que anda por todos lados Sí, y no lo va vi, a parar lo vi nunca. recorrer por Nos dieron un abogado, Gustavo Palma, que en el día que se decidía, tan importante para ver si se elevaba a juicio oral, Claro. ¿sí? En esa audiencia no se presentó directamente, yo lo denuncié en el Colegio de Abogados. Así que nos ¿Y quedamos qué sin respuesta abogado. tuviste en el colegio de No, abogados? ninguna, Porque en fui a- general son muy corporativos todos Sí, esos no, por colegios. eso no pasó absolutamente nada, no pasó nada. Ah, no Nosotros pusimos otro abogado y bueno, casualmente mi hermana, Romina Báez, que es la tía de Adri, 25 años tiene nada más, se criaron juntos. Sí, Se puso las pilas y se recibió, le faltaban pocas materias, pero con esto quedó como todos, ¿no? sí. Y es ella ahora una de las representantes en la causa de Adri. Eso por un lado teníamos al menor que estábamos contando. Claro, pero Ahora, quisiera resaltar esto que vos dijiste perfecto. recién y es así. Los delincuentes ponen un pie en la comisaría o se ponen a disposición de la justicia, ya tienen un abogado, pero que lo defiende con uñas y dientes, son totalmente idóneos, están preparados. Lo primero que les dicen Súper preparados. Sí, lo están. primero que les dicen es no declares, es típico. Y después de armar toda una estrategia, en este caso fue que estaban ese sábado comiendo unas pizzas y tomando coca con otros amigos, en la casa de uno de ellos. O sea, rápidamente se armó toda una estrategia para defenderlo. Cuando yo empiezo a observar los face de estas personas, uno que le decía al otro, che, Ñeri, ¿cuándo te vas a dejar de robar? Empezá a laburar, por lo menos drogate con tu plata. Entonces, más de lo mismo, ¿no? La delincuencia y todo esto lo denuncié, pero nunca pasa nada. O sea, a mí me pasó que, como en todos, ¿no? Nos pasa a todos, Sí, lamentablemente. sería bueno ahora que con la nueva administración, el ministro de Justicia Ferrari, que hay un proyecto que está bastante bueno, pero que tenga, digamos, que contemple el Consistencia, abogado claro. gratuito para las víctimas desde el principio hasta el final, Y hasta que la sea algo ejecución de bien pena. idóneo realmente, porque no cualquiera puede representar en estas causas. Claro, No bueno, es lo mismo. Eso fue con respecto al, Menor. digamos, menor. Después tenemos el tema con respecto al mayor. Bueno, quisiera destacar igual que hay otro menor, que es Leonel Arevalo, que tiene 15 Sí. años, que también fue llamado en el juicio oral. Y bueno, él por tener 15 años contó con lujo de detalle lo que le hicieron a Adriani. Y se fue derecho a su casa porque, no sé cómo son los movimientos, ¿no es cierto? Pero él lo pusieron como testigo. Salió directamente para su casa, estaba su mamá presente, quien a viva voz empezó a gritar en el juicio oral que ella quería hablar, que su hijo estaba mintiendo, que Luna estuvo ahí, que Pichicho estuvo ahí, que es el otro imputado mayor, y que quería declarar. Y la sacaron 2 policías porque como es la mamá, no puede declarar en No contra pueden de su quedar hijo. por el vínculo que tienen. Tal cual. Sí, por el Nosotros- vínculo de madre e hijo. Tal cual. Y después está este año, Fernando- el mayor, digamos. Fernando Amaro. Con respecto a eso, ¿qué pasa? Él tiene... Él lo defiende un abogado Claro, sí, particular. sí, ¿Y también. ese abogado quién es? Él es Daer, ¿Y es un quién es abogado Daer? muy prestigioso, que Sí. si
nos ponemos a revisar, él, por ejemplo, representó a Nair Menem, a gente muy poderosa, ¿no es cierto? Y es llamativo porque Fernando Amaro, alias Pichuchu, vive en una villa en condiciones muy precarias. Fui a la casa, tiene ladrillos de canto, expuestos, sin revoque siquiera, con techo de chapa, pero bueno, él forma parte de la barra brava de Quilmes. Bueno, Aníbal Fernández yo creo que tiene mucho que ver con todo esto, porque siendo un abogado, ¿no es cierto?, justamente de esta... O sea que Daer es abogado de la barra brava de Quilmes. Claro, sí, yo siempre digo lo mismo. Es abogado de uno de los que asesinó a tu hijo el mayor y a su vez vinculado también con Aníbal Fernández. Obviamente, sí, así cierra todo, porque si no sería imposible poder determinar cómo él hace para pagar un abogado, ¿no es cierto? Claro. Tan costoso. Ya continuamos. ¿Hay una llamada telefónica? Hacemos una breve pausa con esta historia. Tenemos una comunicación telefónica con Emma Cibotti, historiadora, vicepresidenta de Usina de Justicia. Bienvenida a este programa radial. Hola Emma, Graciela de acá de Usina de Justicia por Radio WU. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Graciela? Bien, muy bien. Mira, quería preguntarte que me contaras cómo había sido el evento del martes, en qué consistió y cómo fue. Se presentó en la ciudad de San Isidro, en la localidad de San Isidro, en el teatro, creo que se llama el Teatro del Concejo. Sí. Es un espacio municipal muy lindo. No, Teatro del Viejo Concejo, ahí está. Sí. Para hacer una presentación de, bueno, lo que nosotros estamos defendiendo, proponiendo, insistiendo, proyectando, con la participación de la presidenta, Diana Cohen Agrés, sí. con la presentación de Sandra Arroyo Salgado, y la participación también del fiscal de La Plata, el fiscal Marcelo Romero, y el constitucionalista Daniel Sarzay. Sí. Para la audiencia habría que aclarar que, excepto Sandra Arroyo Salgado, los otros tres intervinientes son miembros además de Usina de Justicia. Era realmente una presentación de Usina en la localidad de San Isidro para discutir, bueno, en base al título de la presentación, qué pasa con la justicia que no tenemos, que no recibimos, que parece que perdimos y que necesitamos encontrar. Sí. Y algunas cuestiones que me parecen que son interesantes como para decir. Sí. En principio, lo dijo Sarzay, esta idea de ¿qué es esto de que los fiscales dan explicaciones antropológicas o psicológicas? Decía Sarzay, para las acciones delictivas, y no hacen lo que tienen que hacer, que es acusar. Sí. Bueno, una primera idea fuerza interesante. Otra, cuando llega el fiscal es porque la prevención fracasó. Efectivamente, nosotros sabemos, cuando llega el fiscal es porque el delito se cometió. El hecho ya pasó, la víctima está ahí, o viva o muerta, y entonces llega el fiscal. Por lo tanto, cuando llega el fiscal es para actuar, su obligación es actuar, no estar haciendo ditirambos y análisis intelectuales sobre el porqué de la delincuencia, sino resolver la cuestión. No es el lugar para analizar el porqué, es el lugar para resolver. Admitieron todos que la justicia, las condiciones judiciales de las víctimas es muy dura en la República Argentina. Sandra Arroyo Salgado propuso un organismo independiente que defiende y represente los derechos de las víctimas desde su inicio, que el organismo debería salir a buscar además a la víctima, no esperar a que se acerque, porque las víctimas están traumatizadas y no pueden hacerlo. Claro, la víctima no sabe ni qué hacer apenas recibe la noticia. Por supuesto, mirá si va a ir una fiscalía a hacer una presentación. Sí. Es un dislate. Lo que pasa en la Argentina con las víctimas es un dislate, directamente. Después todos acordaron en que el Estado falló con la víctima por lo menos 2 veces. La primera porque no la protegió de la inseguridad, y le vuelve a fallar cuando no le garantiza justicia. Claro, la revictimiza, digamos. Exactamente. Sí. Con lo cual,
esta idea de que las víctimas del delito son después víctimas del sistema judicial y víctimas de los abogados, de los malos abogados, obviamente, que las representan, también surgió. Lo que quedó en claro es que el lugar que ocupa la víctima en el sistema judicial en la República Argentina es un lugar, es lo mismo que estar a la intemperie en un día de lluvia. Sí, es un lugar de desprotección y de indefensión absoluta. El último orejón del tarro, por decirlo así, burdamente. Claro, pero por otra parte es donde se tendría que centrar un sistema. A ver, todos sabemos, Graciela, que uno no persigue el delito en abstracto, porque uno no persigue el mal en abstracto, para eso está la religión. Sí. ¿No? Uno lo que persigue es el delito que causó un daño y que dejó una víctima. Que es algo concreto. Pero es que el derecho se estructuró así en la civilización humana. ¿Entendés? Porque lo otro tiene que ver con la filosofía y con la religión, la persecución del mal, ¿no? La búsqueda del bien. Son cuestiones valorativas que las civilizaciones y las culturas han defendido a lo largo de la historia. Sí. Ahora, cuando ese mal se encarna en una acción delictiva y produce víctimas, las víctimas pueden ser múltiples, ¿no es cierto? Inclusive materiales, pero produce daños, es ahí donde actúa el derecho. Ahí nace la construcción de la ley. Bueno, pero entonces, recién estaba... Esta cuestión retórica, en donde todos nos tenemos que poner a analizar por qué estamos como estamos y qué pasa con los vulnerables en la Argentina y de qué sectores surgen y cuáles son las condiciones económicas y sociales que los producen, es una buena manera de dedicarnos realmente a hacer cualquier iniciativa, digamos, o cosa que no tenga que ver con la justicia. Claro, eso es lo que hace justicia legítima. Claro, eso lo tiene que analizar el Estado con políticas criminales. Pero por supuesto, nosotros somos víctimas que necesitamos una respuesta y punto. Pero además el derecho nace para resolver cuestiones. Bueno, el derecho es resolutivo. Sí, sí. Bueno, ¿no es cierto? Emma, así que bueno, fue muy, muy importante. Hubo muchos familiares de víctimas que se acercaron. Algunos vinieron desde Quilmes, desde Lanús, desde Avellaneda, hay que pensar, es la otra, ¿no es cierto? Es la zona sur. Sí, la zona Cruzaron sur. Toda la ciudad de Buenos Aires para hacia llegar la a la zona norte, sí. Realmente en un viaje muy largo y gente que vino de inclusive del interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero fue positivo. Fue muy positivo el reencuentro, la claridad de las ideas, el saber que estamos entendiendo todos el problema de la misma manera y buscando las mismas soluciones. Sí, lo fue. Bueno, Emma Cibotti, vicepresidenta de la ONG... No, en realidad vocal de la ONG Usina de Justicia. Bueno, vos tenés tu propia ONG por el tema vial. Por el tema vial. Decir hoy que no está de más que como prescribe la causa de la tragedia de Santa Fe. Sí, de ECOS, del colegio ECOS, voy a estar ahí junto a los familiares de víctimas viales, ahí acompañando. En la Plaza Lavalle a las 6 de la tarde. Acompañando. Sí. Bueno, muchas gracias, Emma Cibotti. Un abrazo enorme. Gracias. Bueno, estamos hablando con respecto, mientras esperamos la otra llamada telefónica que vamos a tener con Martín Echegoyen Lynch, que es abogado, continuamos con el tema del mayor. Vos estabas hablando de que el abogado que tenían era un abogado de Barras Bravas, Daer, que vinculado con Aníbal Fernández, bueno, tuvieron que juntar dinero. Sí, tal cual, ahí se contraponen, ¿no? Las dos caras, como los delincuentes cuentan siempre con... Son tan pobres, ¿no? Sí, y cómo pueden pagar un abogado tan caro, ¿no? Qué cosa tan extraña. Bueno. ¿Y ese el juicio del mayor en qué está? ¿En qué instancia está ahora? El presidente es de este juicio es Armando Topalián, lo tiene el TOC 3 de Quilmes. El presidente del tribunal, decís vos. Sí, el presidente del tribunal, perdón. El TOC 3 de Quilmes. Sí, y es Topalián. Y bueno, estamos esperando la fecha de juicio, que todavía no la tenemos. O sea, está elevada a juicio, pero no tienen la fecha. Todavía no está la fecha. Él estuvo 4 meses y medio igual detenido, hasta que, bueno, contrataron a este abogado y salió. Estuvo 4 meses y medio detenido, contrató a este abogado y salió. Está en su casa, digamos, ahora. Sí, está en su casa esperando la fecha del juicio, que al principio iba a ser por jurado y bueno, él decidió que no, que por jurado no quería y bueno, se presentó, le dieron una audiencia y
Así que bueno, ahora... Bueno, acá en Argentina no sabemos qué es peor, si por jurado o no por jurado, porque aparentemente si es la absolución se le da al imputado, vos como víctima no tenés derecho en un juicio por jurado a recurrir a casación, claro. que se revise. Entonces no sé si quizás es mejor, mirá las cosas que tenemos que andar pensando también, las víctimas, terrible, quizás es ¿no? mejor que no sea por jurado, ¿viste? ¿No? Qué triste que a seamos esta altura nosotros ya no los sé. que Claro. tengamos que estar preocupándonos cuando debería garantizarnos el Estado la tranquilidad de saber que se va a hacer un juicio realmente justo, tratando de llegar a la verdad, porque esto de que queremos llegar a la verdad es una mentira, una gran mentira. Yo siempre digo lo mismo, es una quimera, porque nadie trabaja para llegar a la verdad. En el juicio, cuando pasa esto con Adri, él estuvo 13 días internado. El fiscal que intervino en el primer momento fue Sarrá, y él mandó a la comisaría novena al lugar del hecho a ver si había algún tipo de elementos de prueba. Y fue Obando, el oficial de la comisaría novena, quien hizo un informe al segundo día de ocurrido esto, en donde dice que no hay ningún elemento de prueba. Cuando Adri fallece, yo voy al lugar y habían 6 cámaras de seguridad privada. Cuando fui a hablar con la gente de Cacique, de una papelera y de un mercado, me dijeron que se borraban porque se pisan a las 48 horas, tienen un disco rígido que almacena muy poca información. Si hubieran ido antes, si este hombre hubiera levantado la cabeza y hubiera visto esas 6 cámaras de seguridad, al segundo día de ocurrido el hecho... Vos decís, si el fiscal hubiera actuado con mayor celeridad... El fiscal actuó dio la directiva de que había que ir al lugar a buscar algún elemento de prueba. ¿Y quién no obedeció la orden? El oficial de la comisaría novena es el que eleva el informe diciendo que no hay ningún elemento de prueba en el lugar. Cuando yo voy al lugar hay 6 cámaras, o sea que habían elementos de prueba. Supuestamente el fiscal dio la orden rápidamente, pero lo que no lo cumplió fue la policía. Lo hizo mal. Yo digo siempre lo mismo, por inoperancia, se borró por una prueba, tal cual. Después las cámaras de seguridad municipales estaban, el fiscal Sarrá las pidió inmediatamente. Pidió 5 cámaras, dio los lugares, o sea, Calchaquí, intersección Lacprida, Calchaquí, bueno, esas cámaras estaban. A mí me fueron a buscar al sanatorio, donde Adri estaba internado, para ver si yo reconocí a Adrián en alguna de esas cámaras. Y sí, yo lo vi a Adrián, por ejemplo, la de la esquina de mi casa, la Prida de Joaquín B. González, lo veo a Adri, por eso tengo la absoluta certeza que llegó caminando. Porque después las versiones eran que alguien lo levantó y lo llevó. No, Adrián llegó caminando. Pero bueno, ahora en el expediente esas cámaras no están. Desaparecieron. Dicen que el COM no entregó ninguna cámara, que no se podían ver. El COM, que es algo de ahí del municipio de Quilmes. Claro, la municipalidad de Quilmes, centro, digamos, centro de operaciones, las cámaras, algo así debe ser, claro, como el que COTE en Tigre. Las cámaras del centro de monitoreo de las cámaras municipales. O sea que desaparecieron, porque esas cámaras estaban. Y yo siempre digo lo mismo. Si desaparecieron es porque hay clara connivencia entre la comisaría y este grupito que se dedica a robar, porque si no, no se entiende por qué desaparecieron esas cámaras. Adriana iba a entrar en la segunda intervención quirúrgica, entonces obviamente yo quería volver rápido a la clínica. Ellos me fueron a buscar en un patrullero. Y yo quería volver porque mi hijo iba a entrar al quirófano. O sea que no pude ver todas. No, porque la víctima no puede estar con su hijo y andar investigando. El que tiene que investigar es el fiscal y la policía. En este caso decir que el fiscal dio la orden, pero la policía no la cumplió rápidamente y desapareció la prueba de las cámaras. Es así, tal cual. Bueno, ahora tenemos otra comunicación telefónica con Martín Echegoyen Lynch.